Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de Jesucristo. Vamos a cerrar este ciclo de 4 estudios para empezar uno nuevo y por último dejamos a Conociendo a Cristo. Recuerda que gran parte de los debates que se suscitan dentro del hábito entre el ateísmo y el cristianismo, siempre la mayor parte de creyentes siempre ha querido esforzarse por querer debatir acerca de la existencia de Dios y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido ese tema de debate, de confrontación, tratar de explicarle a la gente que se opone a la existencia de Dios, tratar de explicarle la existencia de Dios, todo lo que eso conlleva. Sin embargo, son ellos mismos, el ateísmo es quien se debe de esforzar por demostrar que no existe, porque solamente se basan en 3 teorías. Una, la tetera de Russell. Dos, la de Richard Rowling acerca de Tengo un dragón en mi garage. Y la tercera, ¿puede un huracán complementar las partes de un Boeing 747, lo cual casi es improbable, como es improbable que exista Dios? Sin embargo, no es el cristiano quien tiene que demostrar que Dios existe, sino es todo lo contrario. El mismo ateo tiene que demostrar que Dios no existe y él es quien se debería de esforzar por estudiar. Muchos de ellos solamente alcanzan a leer a ciertos ateos. Un ejemplo de ello es Nietzsche. Nietzsche es el que dice o afirma que Dios ha muerto. Sin embargo, al término de su vida, él dice palabras contrarias a lo que, si tú le preguntas a un ateo, ellos le atribuyen a su enfermedad. Sin embargo, Nietzsche durante toda su vida, él padeció migraña. Entonces no es algo que un ateo pudiese solamente emplear lo que le conviene de lo que no le conviene. Ahora bien, hay muchos ateos que en un momento dado de su vida se han arrepentido de lo que han dicho. Sin embargo, el mismo ateísmo descalifica ya a ese tipo de personas. Entonces, ellos mismos pasan a ser jueces y parte. Si hay una negación en cuanto a que Dios no existe, entonces tampoco existió Jesucristo. Sin embargo, vamos a demostrar a través de las escrituras, a través de las costumbres, tanto judías como los requisitos que se pedían para que un hombre llegara a la estatura que llegó nuestro Señor Jesucristo, el judío más famoso, porque no todos son judíos. La palabra judío es perteneciente a la tribu de Judá. La palabra que se debe emplear es la palabra hebreo. Sí, Jesús dentro de todo el pueblo era hebreo, pero perteneciente a la tribu de Judá, por lo cual era exactamente llamado judío, el judío más famoso de todos los hebreos, quienes todavía hoy en día, al citar su solo nombre, produce todavía cierta histeria colectiva en muchos líderes. Al no reconocer la grandeza de lo que Jesucristo vino a enseñarle a su pueblo, todavía para ellos es increíble no creer en el Mesías que Dios envió, ya que ellos siguen esperando al Mesías prometido, pero como una persona que les va a venir a dar no esa paz interior, sino esa paz aún contra la gente que los ha atacado, que los ha agredido, y ponerlos por encima de todos los pueblos, aunque, amado hermano hebreo que me escuchas, eso ya sucedió. Dios, al haber escogido al pueblo de Israel,
puso en alto sobre todos los pueblos a la misma nación de Israel. Sin embargo, ha sido el orgullo y la soberbia del mismo pueblo de Israel por la cual Dios ha tratado con ellos. Entonces, no es equivocarnos en cuanto a la apreciación que se tiene como un pueblo especial para Dios, el pueblo escogido de la nación de Israel. Dice la Biblia que era un pueblo insignificante, no era un pueblo poderoso, pero a Dios le plació escoger y sacar de Ur de los Caldeos a Abraham, a quien se le llamó por nombre Abraham. Ahorita explicaremos eso, el por qué el cambio de nombre. Y entonces vamos a empezar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, no el que mencionan los ateos. Recuerde que el ateísmo empieza matando, o el ateísmo comienza surgiendo matando a los dioses egipcios, los dioses hindús y el panteón de los dioses griegos. Van trasladando el conocimiento de los dioses a cada cultura, van adaptando los comentarios según les plazca. Ya expliqué que Karl Marx, cuando dice que la religión es el opio de los pueblos, nunca menciona el cristianismo que menciona la Biblia, no el que la Iglesia Católica se ha atribuido, diciendo que también ellos son cristianos, lo cual es falso, porque se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía y no se les llamó católicos. La palabra católico es universal. La palabra cristiano es pequeño ungido. Entonces, no es lo mismo, persona que me escuchas, no es lo mismo ser cristiano que ser católico, aunque adopten esos términos como lo mismo que han adoptado otro tipo de sectas o otro tipo de personas que, sin tener una relación con nuestro Señor Jesucristo ni darle el lugar que le corresponde, también se han atribuido el tema de cristianos. Entonces vamos a empezar, para concluir esta serie de 4 estudios y empezar una nueva con Juan 3, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ningún personaje, a ninguno, ni a Buda, ni a Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni la Madre Teresa de Calcuta, a ninguno se le dio estos atributos. Si bien vamos a ir por partes. Los evangelios que vamos a citar acerca de nuestro Señor Jesucristo, junto con otros libros, vamos a entender primero, a pesar de que ya lo dije en otros videos, los cuales le invito que busque en este mismo canal los videos que están ahí contenidos acerca de muchos de estos comentarios que hacemos acerca del mensaje de cada evangelio. El evangelio de Mateo junto con Lucas, son evangelios encriptados, a pesar de que la palabra encriptado no existía en aquellos tiempos. O sea, nada más para actualizar nuestro vocabulario. O sea, porque también de repente la gente cree que por decir encriptado, ¿y cómo es que es encriptado si esa palabra no existía hasta hace algunos años? Bueno, muy bien, para que me entiendan. Una encriptación solamente pocas personas tienen acceso a ella. Si usted tiene la llave correcta o sabe el número correcto, puede llegar a abrir esa parte. Entonces, Mateo y Lucas son para personas estudiosas. Y ahorita lo vamos a ver. El Evangelio de Juan va dirigido tanto al pueblo hebreo
¿Cómo? A los gentiles, empezando por ¿quiénes? Por los griegos. Ellos eran los gentiles. Recuerde que inclusive el libro de los Romanos dice que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces a ellos son a los que son tomados como gentiles, pero al expandirse el evangelio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que habitamos en esta parte de América, también pasamos a formar parte del gentilicio. También pasamos a pertenecer a la aceptación de nuestro Señor Jesucristo y tener esa vida eterna. Entonces, muy bien, ya explicamos esa parte. Muy bien, en Génesis 49, versículo 10, cuando de una manera directa hay una profecía de parte de Jacob acerca de la tribu de Judá, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Shiloh y a él se congregarán todas las naciones. De una manera directa, aunque en las cartas de Pablo mencionan de una manera figurada la figura de Adán como figura de Cristo. Sin embargo, ese es en el lenguaje figurado, pero de una manera directa, de la cual se profetiza acerca del Mesías que había de venir, comienza con Jacob. Con Jacob empieza directamente a hablar acerca del Mesías. En Isaías 7:14, que muchas veces muchos de nosotros lo conocemos y no lo sabemos, pero no entendemos realmente a qué se refiere, vamos a ir entendiendo, para que usted conozca a Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo se iba a llamar el Mesías? Dice la Biblia que se iba a llamar Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es de una manera literal. Pero sin embargo, se le pone Jesús. ¿Por qué se le pone Jesús y no Emmanuel? Si dice el libro de Isaías que se tenía que llamar Emmanuel, y en Mateo 1 dice que le pusieron por nombre Jesús. Muy bien. De acuerdo a la tradición hebrea, solamente a las personas escogidas por Dios se les podía cambiar el nombre. Para que vea que no hay ninguna contradicción. Por eso es de aclarar perfectamente lo que aquí estamos diciendo. Ejemplos de ello. Abraham, Abraham. Oseas, Josué. Cefas, Pedro. Saulo, Pablo. Hay demasiados ejemplos que comprueban el por qué no se le puso el nombre de Manuel, sino el nombre de Jesús. ¿Por quién? Porque Jesús era una persona escogida por Dios, porque era el Hijo de Dios. En Mateo 1 y Lucas 2, hablando de sus genealogías, y ahorita vamos a aclarar lo de la Virgen y cuántos años tenía. Todo eso lo vamos a aclarar. Por eso me interesa mucho citar tanto Mateo como Lucas,
para que si alguien quiere ir a la historia judía, lo pueda hacer y comprobar lo que aquí vamos a decir. La historia es historia, la historia no enseña religión, la historia es historia. Persona que me escuchas o que quisieras decir que esto es incorrecto, puedes tener acceso a todo lo que aquí estamos citando. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que abre con la genealogía, y dice así, que después de la deportación de Jeconías en Mateo 1, del 12 en adelante, dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Después de la deportación de Babilonia hasta Cristo, son 14. Sin embargo, si usted es una persona bastante estudiosa, se daría cuenta que aquí haría falta una genealogía. Haría falta una. Entonces, ¿Mateo está mintiendo? La respuesta es que no. Sin embargo, cuando dice, y Jacob engendró a José, marido de María, resulta que también el papá de María también se llamaba Jacob. Entonces aquí está mencionando tanto a Jacob, padre de José, como a Jacob, padre de María, y entonces están las 14 las 14 veces que aparece, las generaciones que aparece, de acuerdo a este versículo que dice que después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14. Entonces, solamente es cuestión de estudio para ir aclarando todo este tipo de cuestiones. Aún mismo los mismos hebreos, cuando se les llega a hablar de Jesucristo, esto es lo primero que le sacan a usted. Si usted no está preparado para poder aclarar perfectamente lo que le acabo de decir, pues lo van a tomar a usted como un loco, como una persona que ni sabe de lo que está hablando. Sin embargo, ahora tiene un dato con el cual puede usted también decir que está perfectamente ahí, y por eso, Mateo, si no entendemos de lo que habla, entonces no entenderemos la profundidad para la cual Mateo escribe tanto a historiadores eruditos y personas con un alto conocimiento de las cosas, que no tan fácil piensan ellos convertirse a Cristo. Por eso es que los evangelios perfectamente diseñados para alcanzar a cualquier persona del estrato social. Ahora bien, ¿es Mateo el evangelio más antiguo? La respuesta es no. El evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos va dirigido a personas con una mentalidad más sencilla. Una mentalidad más sencilla. Muy bien. Y vamos a seguir adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy bien. La palabra desposada no significa novia, como mucha gente ha traducido. La palabra desposada en el griego antiguo significa casada. Grábese bien lo que le estoy diciendo. Casada.
Por eso dice, antes de que se juntasen. A ver, ¿por qué? A ver, vamos a explicar de acuerdo a la tradición, otra vez, a la tradición hebrea. Nuevamente nos vuelve a hablar el Evangelio de Mateo de tradición, de costumbre. Por eso es importante leer perfectamente el Evangelio de Mateo con el conocimiento que implica poderlo hacer. Si estamos diciendo que la palabra desposada es la palabra casada, y dice antes de que se juntasen, o sea, quiere decir que si estaban casados no vivían juntos, efectivamente. Las vírgenes se casaban a los 16 años y los hombres a los 24. No como enseña la Iglesia Católica, que José era un anciano y que solamente se le dio al cuidado de María, porque él ya no podía hacerle nada, y que aparte los hijos que mencionan eran hijos de José y no de ambos. Eso es falso. Eran hijos de María y de José. Si estamos hablando que la Virgen tenía 16 años y José 24, de acuerdo, otra vez le vuelvo a decir, a la tradición hebrea, acuérdese de aquí, Jesús era hebreo, era judío, no era italiano, no era romano, no era mexicano, no era del país que usted piensa que es, porque a veces pensamos que Jesús era mexicano o del país donde usted esté. No, él era hebreo y sus padres respetaban las costumbres de su país. O sea, no es de que nada más estemos citando la Biblia por citar a lo puro loco, a lo arrebatado. No, hay que citar las escrituras conforme fueron hechas y no solamente hacerlo al aventón. Muy bien. Y dice, José su marido, ¿por qué inmediatamente dice José su marido? Si era su prometido, como muchos afirman, en el versículo 2 dice José su marido, entonces aquí ya estaban casados. No, ya estaban casados desde el versículo anterior. Por eso que solamente este texto nos está aclarando lo que yo le estoy diciendo. José su marido, o sea, ya estaban casados, sin embargo, las vírgenes tenían que pasar un año en su casa antes de vivir juntos. Sin embargo, si la Virgen durante ese año pasaba lo que pasaba y la Virgen o las vírgenes salían embarazadas, ellas ya estaban casadas, o sea, no había ningún problema. Nada más que por costumbre tenían que esperarse ese año para poder vivir juntos con la persona que ya se habían casado. Entonces, que nos quede bien claro, la Virgen María estaba en ese proceso de estar un año con sus padres, pero ya estaba casada con José. Por eso es que descartamos rotundamente, persona que me escuchas y que siempre habla usted del noviazgo, citando este texto, que eso es falso, es una falsedad lo que usted está diciendo y enseñando, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que ellos estaban casados. ¿Vivía María con sus padres? Sí. José vivía aparte también, porque era el proceso que tenían que llevar. Y dice así, antes de que se juntasen, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. ¿Por qué no le dice a María tu prometida?
Digo, porque la Biblia siempre ha sido clara. Nos diría perfectamente que no eran así las cosas. ¿Por qué la Biblia mentiría en ese aspecto? Pero volvemos a lo mismo. Porque el lenguaje profundo del Evangelio de Mateo es para personas que realmente estudian. Por eso es que estamos aclarando a usted, persona, que va a conocer de Jesucristo, toda esta serie de cosas que muchas veces no nos son aclaradas y que a veces hay cierto interés por conocerlas y a veces solamente tenemos una idea errónea de las cosas. Muy bien, entonces el ángel vuelve nuevamente por tercera vez a confirmar que si era su esposa, María, nuevamente. El mismo ángel le dice el producto de quién es. Y entonces dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ya les aclaré el porqué del cambio de nombre, ya aclaramos los años de José, los años de María. Le digo, eso lo puede checar en la historia hebrea. Eso no es algo que esté uno inventando, algo que uno se saque de la manga, algo que uno diga que no es cierto. Ahora bien, muchos mencionan acerca de la niñez de Jesucristo. En los evangelios apócrifos se menciona inclusive a un Jesús con falto de misericordia, a un Jesús lleno de odio, lleno de coraje, en el cual su madre era la que intercedía para que Jesús no descargara su ira sobre los demás, y por eso se le pone el nombre de intercesora. Pero eso es en cuanto a los evangelios apócrifos. Ahora bien, ¿por qué fueron quitados los evangelios apócrifos de la Escritura? Y esto sucede en los concilios de Nicea y en los concilios de Trento. Muchas veces se ha argumentado de parte de los mismos católicos, cuando uno les comparte de Jesucristo, que nuestra Biblia no tiene 9 libros y que esos 9 libros nosotros se los quitamos. Eso es completamente falso. En estos concilios se llega a grosso modo, digo, es muy extenso, pero vamos a resumir lo que se menciona en los concilios del por qué quitar los evangelios apócrifos, aunque existen más de 5,000 y no los 9 que menciona cualquier católico que dice conocer, no es verdad. Hay muchos más escritos de los que usted piensa que hay. Muy bien. 1, porque no fueron citados por Jesús. Y 2, por lo carente de la vida, de las cosas espirituales que contenían esos libros. Por eso fueron quitados. Y le vuelvo a repetir, no por ningún cristiano. Fue la misma Iglesia Católica quien quitó esos libros. Y eso también, ahí está la historia para que usted lo corrobore. La historia es historia. Le vuelvo a repetir, la historia no habla de religión. La historia habla solamente de sucesos, cómo sucedieron. Muy bien, sigamos adelante. En Lucas, fíjese, ahora vamos a ir a Lucas. A mí me gusta mucho Lucas. ¿Por qué? Porque sabía que Lucas menciona
la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo? Sí, eso es verdad. Lucas menciona exactamente cuándo nació el Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos que no son estudiosos, digo, y no se lo voy a decir, ya le dije dónde está, le corresponde a usted saber dónde. Le corresponde a usted, ya le dije, a ver, ya le di un dato, entonces, digo, tampoco puedo darle todo porque entonces, ¿cuándo va a estudiar usted? Muy bien. Vamos a ver un dato científico para todos también aquellos ateos que de repente creen que la Biblia no habla de ciencia. La Biblia también habla de ciencia y de ciencia mucho más antigua. Antes de que en pleno siglo XXI, todavía muchos médicos siguen descubriendo tantas cosas. La Biblia ya lo había dicho. Pero como no nos gusta leer la Biblia y no nos gusta investigar, por eso nos quedamos así. Y vamos a dar un dato científico que se descubrió hasta el año 2000. Y dice así: en aquellos días, en Lucas 1, versículo 39, dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dato científico. ¿Cómo escuchan los bebés dentro del vientre de sus madres? A través de sus oídos. Y dicen algunos que a partir de sus partes nobles, que en la pancita, que hay quienes le hablan a la pancita. No. Un bebé escucha a través de los oídos de la mamá, como lo dice el Evangelio de Lucas, y eso usted lo puede comprobar. Aquí están hablando de Juan. Por eso es tan importante para usted, mujer que está embarazada, fijarse con quién va a hablar, alejarse de las personas que dicen maldiciones, vulgaridades, que hablan improperios. O sea, su hijo no tiene por qué escuchar eso. No tiene que escuchar. Procuren como matrimonio llevar un embarazo saludable, no un embarazo donde haya gritos, pleitos y sombrerazos porque el mismo niño los está escuchando. El mismo niño sabe si realmente lo desean o realmente lo rechazan. Fíjense lo que le estamos diciendo y solamente estamos conociendo nada de lo que está escrituralmente hablado. Muy bien. Aquí es importante, por ejemplo, ¿quién escribe el Evangelio de Lucas? Un médico, el médico Lucas o Hillel. Ahora bien, vamos a aclarar un dato de la vida de Jesús y volvemos nuevamente a la historia hebrea. La historia hebrea menciona que el maestro de Jesús no fue Dios. El maestro de Jesús se llamaba Hillel el Viejo. Hillel el Viejo había enseñado a Gamaliel, quien fue maestro de Pablo. Eso es lo que menciona la historia hebrea, por si usted pensaba que Jesús nadie le había enseñado y él había todo ya lo traía desde que nació. No, él tuvo que aprender muchas cosas. Todas las demás fueron por revelación a través del estudio de las Escrituras, que la revelación del Espíritu Santo dentro de su vida.
Dios siempre estuvo a su lado de Jesucristo, pero realmente Él cumplió cabalmente toda la educación que cualquier niño tenía que tener. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender correctamente las Escrituras. Ahora bien, vamos a regresarnos al libro de Mateo porque ahora surge algo muy interesante. Si nosotros ya leímos que dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, ¿por qué sería tan importante los números? ¿Por qué decir 14, 14, 14? Ahora bien, se puede usted ir con la finta que el número 7 es el número que se le atribuye por 2, que se le atribuye a Dios, que se le atribuye a Dios, y que pues el 14 es el doble del número 7. Sin embargo, esa no es la clave ni esa es la respuesta. La Mateo abre precisamente con esta genealogía para comprobar también esta cosa. Cuando a Jesús le llamaban maestro, para que cualquier hebreo en los tiempos de Jesús pudiese alcanzar el grado de maestro, tenía que comprobar algo. Que 7 de sus generaciones, una detrás de otra, a sus parientes fueran declarados justos por el pueblo hebreo. Entonces, cuando aparecen estas genealogías y diciendo los números, también está demostrado por qué Jesús era catalogado y cumplía con los requisitos de un maestro. Él tenía las credenciales para poder comprobar efectivamente que Jesús era un maestro. Cuando Jesús menciona que a nadie le llames rabí, la palabra rabí no quiere decir maestro. La palabra rabí significa y a nadie le digas mi maestro. O sea, usted no le puede llamar a nadie que es un maestro. No, el maestro es Jesucristo. No ninguno de nosotros. Porque podemos decir lo mismo que los apóstoles, que a veces lo que sabemos solamente conocemos una parte. Ni siquiera lo conocemos como deberíamos de conocerlo. Y por eso es que el que sí es un maestro es el Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros podemos tener un título como tal, pero eso no quiere decir que de ahí usted ponga su mirada en nosotros. Es verdad que nosotros tenemos que ser un ejemplo para usted, eso es verdad, pero de ahí a que usted quiera seguir a un hombre, eso inclusive es una maldición, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, todas las credenciales de nuestro Señor Jesucristo vienen perfectamente dichas dentro de este Evangelio de Mateo 1, y que a lo mejor no lo entendíamos del por qué aparecen ese tipo de cosas o por qué está dicho de esa forma. En el Evangelio de Juan, que volvemos a lo mismo, ya dirigido al pueblo hebreo y al gentilicio,
Dice de la siguiente manera en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. La palabra verbo significa expresión del pensamiento. ¿Quién era Jesús? Era el verbo. O sea, la expresión del pensamiento de Dios. Imagínense, por eso es que es tan importante conocer a Jesús a través de las Escrituras y ver quién era la persona que es un parteaguas entre un antes y un después de la historia. Nadie, inclusive así se mide la historia. 10,000 años antes de Cristo, 5,000 millones antes de Cristo, 10,000 millones antes de Cristo, 100 años después de Cristo. Así está marcada la historia. Así está marcada la historia con Jesucristo. Y por eso es que cuando la Biblia dice o menciona quién era, él era la expresión misma del pensamiento de Dios. Por eso es que el nivel espiritual, el nivel de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no era comparado con ninguno de los maestros, escribas, fariseos y doctores de la ley en ese tiempo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sobrepasaba a cada uno de ellos. Y recuerde, siempre que un hombre es mejor que los demás, siempre va a producir envidia. Siempre. Y no fue un caso aparte nuestro Señor Jesús. Era mucha la envidia de parte de los mismos hebreos, de los mismos judíos, en contra de Jesús, porque ellos siempre idolatraron a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley. Jesús viene a quitar todo eso y viene a enseñar que pusieras tu mira en Dios, que no siguieras la corriente humana, sino la corriente y las escrituras que provenían de Dios. Esa corriente de pensamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo era en buscar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Por eso es que es tan importante venir a las Escrituras y saber quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, o sea, Juan no era, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan solamente fue un mensajero, el mensajero que iba a preparar el camino para que Jesús no entrara como un rey, sino como el Salvador del mundo. Cuando se menciona que Jesús monta un borrico, siempre se ha pensado
que solamente la clase humilde, la clase trabajadora, la clase de escasos recursos, entraba o montaba a los burritos, y es todo lo contrario. Solamente los reyes montaban a los burritos. Solamente los reyes tenían el privilegio de montar a los burritos, y Jesús monta su burrito. ¿Sí? Como un rey, pero no para demostrar. O sea, Jesús lo que menos tuvo fue ser soberbio. Algo que caracteriza a Jesús es ser humilde y ser sencillo. Esa es la parte que caracterizó siempre a Jesús a lo largo de su vida. Todo lo que él hizo nunca fue para exaltarse a sí mismo, sino para exaltar la gran majestad de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo automáticamente, porque usted le va a creer a Él. Usted va a poner en práctica la mismísima palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús dice, vino a lo suyo. ¿A qué venía Jesús? O sea, dice, cuando dice, vino a lo suyo, o sea, vino a enseñarle nuevamente al pueblo hebreo, al pueblo judío, el distanciamiento que ya había en cuanto a los principios y leyes que Dios había establecido con ellos. Por eso cuando dice a lo suyo vino, Jesús viene a enseñarles nuevamente el camino errado por el cual ellos se habían distanciado de Dios y habían sufrido las consecuencias de su mal andar. Y dice, y los suyos no le recibieron, o sea, ¿quiénes no le recibieron? El mismo pueblo hebreo. El mismo pueblo hebreo que fue el que rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, la misma historia hebrea menciona que había habido muchos, o sea, no uno, no dos, o sea, muchos que se hicieron pasar como Mesías, como las personas que Dios había enviado, y tenían hasta seguidores, pero todo eso, en cuanto la persona fallecía, se disipaba todo eso, o sea, ya no trascendía. Sin embargo, ¿cómo es posible que después de más de 2000 años siga vigente el seguir a nuestro Señor Jesucristo y la garantía de seguirlo a Él y heredar la vida eterna y estar con Dios delante de su trono, delante de su presencia, de la cual no nos vamos a alejar avergonzados? Jesús dijo que fue y que vendría, pero que Él fue a preparar un lugar para ti y para mí, para que donde Él está, nosotros también estemos. O sea, nosotros que hemos aceptado el regalo de vida de nuestro Señor Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso es que sigue adelante, persevera, que la gracia y la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Dios de Abraham, de Isaac, que el Dios de Israel te bendiga. Que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, te haga entender su voluntad, la cual es agradable, la cual es perfecta. Que Él mismo te sane, Él mismo te ayude, Él mismo te alivie de todos tus dolores y de todas tus enfermedades, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y sus años no acabarán. Sus milagros están